Muy buenos días a todas y todos. Vamos a dar inicio a nuestra sesión del día de hoy, sábado 3 de junio del 2023, en el marco de nuestro curso de gestión y diseño de proyectos sociales desde la perspectiva de política pública. En esta quinta sesión tenemos como objetivo fundamental el poder hablar de la gestión de recursos para proyectos sociales. Gestión de recursos para proyectos sociales, o también conocida como la procuración de fondos para los proyectos sociales. Inicialmente hay que mencionar que la gestión de recursos para proyectos sociales es un conjunto de pasos que requerimos dar, que requerimos seguir, y estos pasos conllevan decisiones, conllevan acciones necesarias para concretar los objetivos definidos en un proceso de planeación social, ¿verdad? Es decir, la gestión sugiere movilizar, articular necesidades, prioridades, ideas, recursos, apoyos necesarios para la concreción de un proyecto social, ¿verdad? Por ello, va a ser muy importante hablar de gestión de recursos o de procuración de fondos para los proyectos, porque nosotros vamos a tener que establecer una serie de pasos a seguir, de acciones y de decisiones para poder, concretar este proceso orientado a un proyecto social. Va a ser un proceso articulado, sistemático, ordenado, intencionado, dirigido fundamentalmente a identificar los recursos que requiere un proyecto social para su realización. Identifica los recursos, identifica cuáles recursos tenemos y cuáles recursos nos faltan, y a partir de este análisis de lo que tenemos y de lo que nos falta como recursos, se arma un plan de gestión de recursos, sobre todo orientado a lo que no tenemos, ¿verdad? Por eso, normalmente, el proceso de gestión de recursos va a implicar lo que vamos a denominar construir un flujo de gestión, un elemento técnico con momentos específicos que tienen que ver fundamentalmente con lo siguiente. Primero, identificación rigurosa de recursos, apoyos requeridos, ¿no? Nuestro proyecto se transforma muchas veces en recursos humanos, financieros, materiales, de infraestructura, de tecnología. Nuestro proyecto requiere estos recursos y el primer momento es identificar qué recursos necesitamos. Segundo, cuáles recursos tenemos y cuáles recursos nos faltan. Y sobre todo, el flujo de gestión o de procuración de fondos se centra en esto que hace falta. Para identificar contactos en instituciones, en organizaciones que puedan generar estos recursos, que puedan donarlos, que puedan proporcionarlos. La definición de estrategias de gestión sobre los mismos espacios, la confirmación de compromisos, y como todo proceso de procuración de fondos requiere es obtener esos recursos y de esos apoyos para que nuestro proyecto pueda desarrollarse adecuadamente. El proceso de gestión de recursos para proyectos sociales por eso va a implicar eso, ¿verdad? Definir los recursos que requiere un proyecto. Definir e identificar con cuáles contamos, identificar con cuáles no contamos, y sobre todo con respecto a lo que no contamos se hace el plan de gestión, que implica identificar instancias, actores, organizaciones que puedan generar, identificar estrategias para la gestión de los mismos, de las estrategias, de los requisitos,
el poder confirmar compromisos para la obtención de los apoyos, obtener esos recursos y apoyos para que el proyecto se pueda desarrollar adecuadamente, ¿verdad? Cuando hablamos también de gestión de recursos, estamos hablando de que un proyecto social requiere recursos que podemos obtenerlos de diferentes ámbitos, ¿no? De los ámbitos del Estado, de los gobiernos, ¿no?, nacionales, locales, de los poderes legislativos, de los poderes judiciales o de también órganos del Estado autónomos, ¿verdad? Pero también podemos obtenerlos de organizaciones sociociviles, de organismos de la sociedad civil, de espacios académicos y de investigación, de asociaciones políticas y asociaciones sociales, de fundaciones nacionales o internacionales, de agencias de cooperación internacional, de iniciativas privadas, de espacios comunitarios, entre otros, porque va a ser por eso muy importante el poder identificar espacios de gestión dentro de todos estos ámbitos. Asimismo, todo proceso de gestión de proyectos o de procuración de fondos refiere a todas aquellas acciones concretas que permiten obtener lo necesario para llevar a cabo ese proyecto social, articular iniciativas interinstitucionales participativas para la gestión de recursos y para el desarrollo de planes y de proyectos sociales. La importancia de obtener lo necesario para desarrollar proyectos sociales no solo nos va a permitir vislumbrar temporalmente las acciones a seguir para el cumplimiento de esos objetivos marcados en nuestro proyecto social, sino que también nos genera las relaciones entre otros actores, el fortalecimiento, las alianzas, las redes, los equipos, que muchas veces van a ser muy importantes para el desarrollo adecuado de un proyecto social. Por eso va a ser muy importante hablar de procuración de fondos o de gestión de recursos para proyectos, porque un proyecto actual es un proyecto que se diseña, ¿no?, que tiene su diagnóstico, sus objetivos, sus metas, sus metodologías, lógicamente los recursos, pero un proyecto social contemporáneo también conlleva la necesidad de poder generar planes de gestión de recursos o de procuración de fondos para que esos proyectos se lleven a cabo, ¿no? En este caso, el proyecto que ustedes van a desarrollar tendrá un punto muy específico, que es justamente el punto de la procuración de fondos, la gestión de recursos para sus propios proyectos, ¿verdad? Identificar recursos, identificar cuáles tenemos, cuáles no tenemos, de los que no tenemos, identificar en dónde podemos obtenerlos, de todos estos actores, identificar estrategias para obtenerlos, identificar compromisos para obtenerlos, que ese es el objetivo fundamental de todo proceso vinculado a la gestión de recursos para proyectos sociales, obtener, y con ello nuestro proyecto se puede desarrollar. La propia gestión de recursos o la procuración de fondos se ha convertido en un campo de oportunidad fundamental, importantísimo para el trabajo social y para la planeación social. Es decir, no basta solamente hacer buenos proyectos sociales, sino fundamentalmente construir buenos planes de gestión de recursos o de procuración de fondos para esos proyectos sociales. Muchísimas gracias, y entonces con esto vemos ya de manera general todo nuestro programa, nuestras 2 unidades que implicó desde hablar de la planeación social, su definición, sus características, la planeación desde un enfoque de política pública, la planeación social y su ciclo de vida, ¿verdad?, de investigación, diagnóstico, formulación, gestión, desarrollo, evaluación, sistematización de planes, programas, proyectos, y luego ver también los instrumentos de la planeación como los planes, los programas y los proyectos en los
en el que nosotros nos concentramos, ¿verdad? Y luego vimos el desarrollo y la formulación de proyectos sociales desde la planeación estratégica, desde el marco lógico, desde la innovación social y este tema con el que cerramos nuestro curso, que implica hablar de la procuración de fondos, de la gestión de recursos para los proyectos sociales, que va a ser fundamental de tomar en cuenta en estos momentos como un gran campo de especialidad, de oportunidad y de desarrollo, y como un gran ejercicio necesario para los procesos de planeación social.